Hola, uno de los problemas que tienen las estadísticas de los economistas es a propósito de la productividad. Es difícil medirla. El famoso premio Nobel de Economía, Robert Solow, solía bromear diciendo: la productividad se ve en todas partes, menos en las estadísticas. Pero efectivamente es así, hay un problema de medición. Y pensé en ese viejo problema a propósito del último salto tecnológico que estamos viviendo ahora mismo en nuestros días, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Da la sensación de que la inteligencia artificial, como tantos otros avances tecnológicos, tiene que tener un impacto directo sobre la productividad, ¿no? Parece que nos va a permitir hacer pues las cosas mejores que como las hacíamos antes, o hacer más cosas con menos esfuerzo. Pero le di vueltas a este asunto, lo hablé con algunas personas y parece que estamos metidos en una especie de dilema. Según las cifras, la productividad ha tendido a estancarse, en particular durante este siglo, durante el siglo XXI. Sabemos además que hay sectores que tienen escasez de trabajadores, mientras que al mismo tiempo los trabajadores parece que ofertan algunos tipos de empleos que no son los que las empresas quieren. Siempre se dice que necesitamos un salto en la productividad, ¿no? El problema es, ¿puede la inteligencia artificial resolver esto? Y ha añadido, ¿qué deberían hacer las autoridades? Pues mi amigo Matías Rodríguez Inciarte me recomendó un artículo sobre este tema, y que es de dos autores. Los autores ya me llamaron la atención. James Manica, una autoridad de Google, y Michael Pence, que es Premio Nobel de Economía también, como Solow. Y esto ya es pues, un principio de garantía de que el trabajo iba a ser interesante, y lo es mucho. Estos autores se preguntan precisamente eso, es decir, si la inteligencia artificial puede neutralizar o revertir la caída de la productividad, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? El progreso tecnológico son saltos, son cambios cualitativos, y entonces asociamos la inteligencia artificial con la revolución digital. Y la tesis de estos autores es que no es así, es que es una revolución diferente. La inteligencia artificial va a permitir un progreso de la digitalización a través de lo que llaman el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Le llaman el machine learning, ¿no? O, en el lenguaje de la inteligencia artificial generativa. Entonces sabemos que ha habido grandes innovaciones en términos de, reconocimiento facial, que se usan, los usamos en los teléfonos móviles, las imágenes, los sonidos, el Google, el traductor de Google, el Google Translate, es utilizado por 1.000 millones de personas, maneja 100 lenguas y en poco tiempo se va a expandir a 1.000 lenguas. Ahora bien, sostienen estos autores, las peculiaridades de la inteligencia artificial, que son muy notables, se caracterizan porque hay una versatilidad que es excepcional, y además que resulta accesible. Reconocen, lo mismo que reconozco yo, y lo he practicado con la inteligencia artificial, con el programa tan famoso del ChatGPT. Dicen, claro, la inteligencia artificial está lejos, muy lejos de ser perfecta y de ser perfectamente confiable, que es lo que necesitamos. Necesitamos fiarnos de la tecnología antes de que pueda ser
masivamente utilizada. Y esto sucedió con cualquier cosa, desde los ordenadores hasta los coches o los aviones o cualquier ejemplo que se le pueda a usted ocurrir, ¿no? Una observación que me pareció muy interesante, dice, el efecto más grande de la inteligencia artificial sobre la economía. Y dice, lo que podría afectar a las 2/3 partes de los empleos. Pero se apresuran a añadir, no es que los vaya a destruir la inteligencia artificial, lo que va a hacer es cambiar la forma en que se hacen. Parafrasean al famoso economista austríaco Joseph Schumpeter, que enseñó durante muchos años en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Y él dio con una idea que se ha hecho célebre, que es la idea de la destrucción creativa, ¿no? La idea de que en los procesos de progreso tecnológico, pues el progreso destruye cosas, ¿no? Es evidente que el sector de las diligencias, por ejemplo, que era un sector muy importante y muy próspero y que empleaba muchos trabajadores, pues quedó destruido cuando de pronto la gente empezó a moverse en tren o en coche, ¿no? Y así, pues cualquier cosa que se le pueda a usted ocurrir. Pero estos autores parafrasean a Schumpeter y en lugar de hablar de destrucción creativa, hablan de instrucción creativa. Es interesante. Efectivamente, nos vamos instruyendo, nos vamos aprendiendo con la nueva tecnología. Ahora bien, después de todo esto, que hasta aquí el artículo me parecía de lo más promisorio, los autores empiezan a deslizar que en realidad con esto hay que tener mucho cuidado y que no puede ser abandonado, como se suele decir, a las fuerzas del mercado. Y ahí ya se encaminan en una dirección políticamente correcta, a mi juicio, porque dicen que los reguladores tienen que anticipar y prevenir el mal uso o los efectos perjudiciales de la inteligencia artificial, de esta nueva tecnología. Y esto es bastante habitual, si usted fija, el pensamiento único repite eso, ¿no? El Estado tiene que, con su regulación, anticiparse, ¿no? Anticiparse a lo que va a pasar. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer eso, señora? ¿Cómo se pueden anticipar a los resultados del progreso técnico? Claro. Y la otra cosa que dicen es la necesidad de promover los usos de la inteligencia artificial que sean mejores para la población, para la economía o para la sociedad. Y yo otra vez me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo pueden saberlo esto de antemano? ¿Cómo pueden saber lo que es bueno para la economía, de antemano? ¿Cómo se puede hacer esto, no? Y al revés, estos autores no tienen en cuenta la otra cara del asunto. Y es que la regulación no solamente tiene ventajas, también tiene peligros. Es como el gasto público, que obviamente tiene beneficios para la gente que lo cobra, pero también tiene costes para la gente que lo paga. Hay que intentar tener un retrato completo de la situación. Y estos autores pues no tienen en cuenta que la regulación, la intervención es peligrosa, ¿no? Entonces incurren en tópicos como hay que cuidar a las pequeñas y medianas empresas, y todo esto le da el aire al intervencionismo, ¿no? Dice, no, la desigualdad entre países, cuestiones que a mí me parecen francamente incorrectas. O sea que yo creo que lo que hay aquí es una idea muy buena de estos dos hombres que son desde luego muy importantes. Estamos hablando, como digo, de un líder de Google, de James Manyika y de Michael Pence, que es Premio Nobel de Economía nada menos, ¿no? Sin embargo, pues así como tienen algunos aciertos, también se equivocan, como todo el mundo, señora. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Le pido que se suscriba, que le dé a la
campanita de las notificaciones y también al me gusta, si le ha gustado. Hasta pronto.